En Gaza hay alivio por el cese de los bombardeos, la esperanza grande o pequeña de un posible camino hacia la paz. Y mientras muchos hablan de reconstrucción, lo palpable y real es lo que queda. Una enorme devastación, hogares en ruinas o directamente inexistentes y los miles de muertos, además del trauma de quienes sobrevivieron a 2 años de bombardeos, desplazamientos, pérdidas de familiares y seres queridos. Y de la guerra vista desde Gaza y en primera persona, nos ocupamos hoy en Actualidad en Análisis. Soy Andrés Goldschmidt y vamos a hablar con Samer Al-Wazir, que está en Ciudad de Gaza. Él es un licenciado en Economía, palestino de origen nicaragüense o nicaragüense de origen palestino, eso se lo vamos a preguntar ahora, y al que le agradecemos desde ya muchísimo, infinitamente, por hablar con nosotros. Samir, contanos, ¿cuál es tu origen y por qué estás en Gaza ahora? Pues yo soy un nicaragüense de origen palestino. Yo nací aquí en Gaza, pero toda mi vida viví en Nicaragua. Mi mamá es nicaragüense, mi familia es nicaragüense. Así que por eso siempre viví en Nicaragua, crecí como nica y gracias a Dios pues soy leonés de Nicaragua. Entonces ahí tuve toda mi educación, mi carrera universitaria la terminé allá. Y cuando terminé mi universidad, yo vine aquí a Palestina a visitar a mi papá y a visitar a mi familia. En el 2021 vine aquí a Gaza. Cuando vine aquí, yo pensaba volver a Nicaragua en el 2024. Habíamos abierto un negocio aquí en Gaza. Lamentablemente el negocio se vio destruido durante estos 2 años. Lo destruyeron, lo quemaron. Pero gracias a Dios, pues estamos bien y estamos con vida y todo دمار salió bien. كامل دمار كامل. Samir, quería preguntarte, antes de ir a la historia de lo que sucedió en estos 2 años, quería preguntarte sobre lo que pasó en la última semana, desde que se anunció el alto el fuego y se produjo las liberaciones hacia un lado y hacia el otro. ¿Cómo cambió la situación en donde estás? Pues mira, los ataques la última semana antes del cese del fuego fueron muy fuertes. No se habían visto ataques así durante toda la guerra. Ahora lo que estamos viendo después del cese al fuego ya es otro panorama, es una tranquilidad. La comida está entrando poco a poco, todavía no se han abastecido los mercados, gracias a Dios. No se han abastecido los mercados lamentablemente, pero ahorita ya pues la gente está descansando, está respirando paz al menos, y estamos esperando ver qué pasa con Gaza, qué va a pasar con el futuro, si es que van a abrir las fronteras, si la gente va a poder entrar y salir libremente. Y lo más importante es que el cese del fuego siga vigente, que la guerra no vuelva. Es lo que se espera, por supuesto, en uno y otro lado de la frontera. Ahora sí vamos a hacer un poco de historia. Quería preguntarte dónde estabas el 7 de octubre cuando se produjeron los ataques terroristas por parte de Hamás. Y la pregunta es si sabías, si tu entorno sabía lo que venía o se podía venir a partir de esa acción. No, mira, el 7 de octubre era un sábado, aquí la gente trabaja los sábados, literalmente me estaba despertando para ir al trabajo. Los civiles como yo, la mayor parte de las personas aquí en Gaza, nunca imaginamos que algo así hubiera pasado, pudiera pasar, ya que jamás en la historia, en los casi 80 años desde que el ejército de Israel, lo que es Israel en sí, llegó a las tierras palestinas, nunca nadie había hecho algo como el 7 de octubre. Ahora, lo que imaginamos es muy lejos de la realidad que sucedió. Jamás imaginamos que pasaran 2 años de guerra, pasaran más de 70.000 personas muertas, y todo lo que sucedió, la manera en que las personas murieron y fueron asesinadas. Nunca jamás imaginamos que esto pudiera llegar a estas instancias. Contanos, Samir, con Samir Al-Wazir estamos hablando, que está en Ciudad de Gaza. ¿Cómo era un día tuyo? Sabemos que no habrá habido 2 días iguales, pero ¿cómo era un día tuyo durante estos 2 años? Pues mira, literalmente eso que están viendo en las imágenes, la harina fue una gran parte de lo que fue nuestra guerra, ya que no estaban entrando alimentos, no había comida aquí en Gaza. Entonces la harina era nuestro sustento principal. Literalmente nos asesinaban por harina. Yo muchas veces tuve que ir a las ayudas humanitarias donde nos disparaban, nos bombardeaban por un saco de harina. Entonces
Lo que sucedió aquí en Gaza estos 2 últimos años no tiene perdón de Dios, no tiene explicación, ni siquiera manera de cómo contarte todo lo que pasó al pie de la letra, pero sí te puedo decir de que fue un total caos, una pesadilla viviente lo que pasó aquí. Hablabas de la comida. ¿Cómo se obtenía la comida? Si hubo diversas etapas, ¿se compraban en negocios o en centros de reparto? Veíamos las filas de gente frente a los centros de distribución, sobre todo en la última etapa. ¿Eso era para toda Gaza o dependía de dónde te encontraras? ¿Vos tenías posibilidad de encontrar alimento en otros lados? Pues mira, la mayor parte de la guerra no se destruía ya que no había suficiente harina para ser destruida. Entonces lo que hacían eran los camiones que iban a entrar se detenían literalmente en la frontera y la gente tenía que atacar por un bolsón de harina. El ejército de Israel en ese entonces aprovechaba para dispararle a las personas que iban por la ayuda humanitaria, que eran las harinas, solamente harina, no entraba nada más que harina y nos moríamos por harina. Yo personalmente muchas veces me dispararon y bombardearon cerca de mí y personas que estaban conmigo fallecieron por un bolsón de harina. Yo estoy vivo literalmente por gracia de Dios. Yo te digo que yo estoy vivo porque Diosito me ha cuidado todo este tiempo, pero yo vi con mis propios ojos personas morir enfrente de mí por un saco de harina. ¿Cómo se producían esos tiroteos? ¿Había algún tipo de incidente donde comenzaban los disparos? Desde Israel dicen que a veces se acercaban demasiado a lugares que estaban restringidos. ¿Cómo sucedían esos tiroteos cuando la gente se acercaba a los centros de distribución? Pues mira, eso no eran centros de distribución, era la frontera literalmente que los camiones de ayuda tenían que entrar aquí a Gaza. Ahora, para que sea claro, aquí en Gaza no ha entrado comida durante 2 años. Todo lo que había almacenado en Gaza ya se acabó. Entonces solo querían meter harina y querían meter 5 camiones al día. Esos 5 camiones no bastaban ni siquiera para 2 cuadras de Gaza, literalmente. Entonces, la mayor parte de las personas que iban a esos camiones, a esos 5 camiones que entraban diario, el 95% de las personas que iban se iban con las manos vacías. Entonces, iban, atacaban los camiones que literalmente ni siquiera cruzaban, literalmente teníamos que pasar la frontera, traer un saco de harina y volver y tratar de correr de los disparos y de todo lo que pasaba. Entonces era una situación muy, muy complicada que la verdad se hubiera evitado si ellos desde un inicio no hubieran cortado el suministro de comida aquí en Gaza. Si ellos hubieran metido comida como se debía, al menos 200, 300 camiones de comida al día, no hubiera pasado nada de lo que pasó, no hubiera muerto nadie, entonces la situación hubiera sido muy diferente. Lamentablemente, cortaron el suministro de alimentación aquí en Gaza, las ayudas humanitarias eran detenidas, entonces pasó lo que pasó y mucha gente falleció debido a esa acción. Claro, lo que argumentan desde Israel es que salvo los periodos en que fueron periodos largos donde se cortó la entrada de ayuda humanitaria, durante otros periodos sí continuó entrando comida o alimentos, aunque no fueran, por supuesto, suficientes o comparables a las cantidades que entraban en otros periodos. Quería preguntarte, Samir, con respecto a los niños. Nosotros vimos que muchas escuelas tuvieron que ser destinadas a otros usos, refugios, etcétera. ¿Qué pasó con los niños durante todos estos años? ¿Tenían algún tipo de educación en otros lados, en las casas? ¿Se organizaban clases en las calles? ¿Qué sucedió con ellos? Pues mira, los niños, la verdad, muchos, había escuelas, por así decirlo, que trataron los profesores de dar clases, pero en casas. Ahora, muchos niños no quisieron ir, ya que decían de que ellos estaban cansados, de que la guerra ya literalmente psicológicamente los había devastado. Si yo siendo una persona adulta te digo que mentalmente estoy devastado, imagínate lo que un niño de 5, 6, 7, 8 años podría decirte. Los niños están exhaustos debido a la guerra. Entonces, es muy difícil llevar a un niño a una escuela hoy debido a las consecuencias de la guerra. Ahora, también hubo clases en línea, entonces algunos niños aceptaron lo que son clases en línea, pero no todos.
La mayoría de las personas, los niños aquí en Gaza, no han estudiado los últimos 2 años. Se les fueron 2 años de cursos educativos. Hablamos con Samir Al-Wazir, que está en Ciudad de Gaza, tocamos temas dolorosísimos como las muertes, como los desplazamientos y también una cuestión importante para el futuro, como es la educación de los niños, que también pasaron por grandes traumas en estos 2 años. Y mirando al futuro, quería hacerte las últimas 2 preguntas. ¿Cómo se ve ahora la situación con respecto a la reconstrucción? ¿Qué está haciendo la gente que llega y qué se planea para las próximas semanas? ¿Es posible empezar con algún tipo de reconstrucción? Pues mira, el primer paso es el levantamiento de los escombros. Hace ya 2 días empezaron lo que es el levantamiento de los escombros poco a poco. La primera cuadra literalmente que levantaron, encontraron 1000 cadáveres debajo de los escombros de esa cuadra. En una cuadra literalmente encontraron 1000 personas fallecidas. Esas 1000 personas fallecidas no estaban contadas en las 67.000 personas que fallecieron. Entonces, lamentablemente ahora, más que reconstruir, van a sacar cadáveres debajo de los escombros de los edificios y vamos a ver cuántas personas realmente murieron aquí en Gaza y qué nivel de destrucción sucedió aquí en Gaza, ya que aquí en Gaza todavía no somos conscientes de todo lo que ha pasado, no sabemos qué zonas todavía han sido destruidas y qué zonas no. Entonces vamos a ver qué pasó y vamos a ver cómo reconstruir todo este desastre que pasó aquí en estos últimos 2 años. Samir, la última pregunta, o en 2 partes. En primer lugar, una percepción subjetiva tuya, ¿ves que hay esperanza o cierto optimismo en tu entorno? Y la segunda, tu objetivo para los próximos días o semanas es salir de Gaza y regresar a Nicaragua. Sí, mira, yo estos 2 últimos años he aprendido de que no me puedo estar fiando de lo que son los políticos aquí, ya que en cualquier momento podría volver la guerra. Yo estoy esperando que abra la frontera, ya que si abre la frontera yo poder salir a Egipto al inicio y ya después ver cómo volverme a Nicaragua, que es mi país, y poder ofrecerle a mi hijo y a mis sobrinos y a mis hermanos una vida normal, una vida pacífica, en un país donde puedan crecer y jugar y tener una vida normal, lejos de bombas y toda esta destrucción. Ya que aquí en Gaza, la verdad, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo le veo un futuro estable, ya que la situación no se mira bien, la verdad, por ningún lado. Bien, tenemos que terminar acá con esta edición de DW Actualidad en Análisis. Participó desde Ciudad de Gaza Samir Al-Wazir, nicaragüense, que está de origen palestino. Mi nombre es Andrés Goldschmidt. Pablo López Barbero fue el editor de contenidos de este programa. Muchísimas gracias una vez más, Samir. Y este programa lo pueden seguir, lo pueden encontrar en las redes sociales de DW Español, pero también en las plataformas donde ustedes escuchen podcast. Gracias una vez más por estar ahí. Hasta la próxima. Gracias a ti.